10 equipos de fútbol que actualmente juegan en ligas de países diferentes al suyo. Lo primero que debo hacer es aclarar que partimos de una mentira con esta premisa, porque nombraré 32 equipos y no 10 como en el título. Pero sí, esta es la cantidad de ligas que nombraré a modo de ejemplo. Dicho esto, también debo aclarar que mencionaré ejemplos en vigencia y no contaré países que no son formalmente independientes o son territorios en disputa. Caso del Sheriff Tiraspol, con recordado partido contra Real Madrid por Champions League, que es de Transnistria y juega para Moldavia, o de los equipos de Crimea que se están uniendo a la estructura de fútbol ruso. Este criterio también será plenamente geográfico, y casos de filiales como la de Albirex Niigata de Japón en Singapur tampoco entran en la lista, aunque los invito a dejar en los comentarios ejemplos de este tipo y aún más clásicos que les parezcan interesantes de compartir con los demás. Recuerden darle like, suscribirse si les está pareciendo interesante el contenido. 1. España. El primer ejemplo milita en la segunda división de este país y es el Fútbol Club Andorra del país homónimo. Su propietario desde 2018 es el exjugador, ex de Shakira y polémico en los micrófonos, Gerard Piqué. Se fundó en 1942 y ya desde ese momento se integró a la Federación Española ante la inexistencia de una en Andorra, pero es en estos últimos años que su meteórico ascenso de categorías se está haciendo realidad. Tiene 3 copas catalanas ganadas, una en el 94, otra en el 2023 y la última en el 2024. 2. Estados Unidos. Con un fútbol bastante diferente en cultura y estructuración al del resto del mundo, el sistema de franquicias yankee permite a equipos de otras latitudes integrar su liga. Los casos actuales más conocidos son Toronto Football Club, CF Montreal y Vancouver Whitecaps FC, este último con riesgo de perder su lugar para la próxima temporada. Sus filiales también son parte de la estructura de ascenso, hago comillas invisibles ya que no hay ascensos y descensos en la pirámide local, pero en algunos torneos sí compiten con rivales de la liga canadiense. Anteriormente hubo otros casos como Edmonton o Manitoba, Antigua y Barracuda de Antigua y Barbuda, o representantes puertorriqueños como Puerto Rico Islanders o River Plate, entre otros. 3. Inglaterra, Irlanda y Escocia. Acá hay una gran cantidad de equipos que podemos poner de ejemplo. Ingleses en Gales tenemos 4, Newcastle, no es el que todos conocemos, Trefonen, Bishops Castletown y el de New Saints, que es el más ganador del país, habiendo conseguido 14 de las últimas 17 ligas y contabilizando 18 en total. Pero también hay galeses en Inglaterra, como el reconocido Wrexham de Ryan Reynolds, Cardiff City, Swansea, Newport y Merthyr Town. Los casos de ingleses en la Liga de Escocia son Berwick Rangers, fundado en 1881 y que desde 1959 se pasó al país vecino, donde llegó hasta segunda división, y Tweedmouth Rangers, que es mucho más joven y se ubica en la frontera entre ambos países. 4. Malasia. Este es mi caso favorito y del cual los insto a estudiar más porque es una historia apasionante. El Brunei DPMM es el equipo del Sultán de Brunei, un muy pequeño país del sudeste asiático. Si bien su fundación no fue por medio estatal, hay mucha, demasiada, injerencia política y hasta fue suspendido por la FIFA. Luego de arrasar en su país, buscó formas de crecer en un fútbol más competitivo y se dirigió a la Liga de Singapur, para luego emigrar a la Superliga de Malasia en 2025. Ganó 3 veces la Singapore League Cup y en 2001 la simpática Pepsi Cup League en Brunei. 5. Italia. Como vimos, en las ligas de grandes estructuras y tradiciones, muchos equipos de países fronterizos se relacionan con su fútbol. En este caso tenemos al San Marino Calcio, que fue fundado en 1959 con la idea de tener un representante del pequeño país en Italia y así acrecentar su fútbol. Hoy en pleno 2026 vemos que no funcionó tan bien, ya que su selección es de las peores del mundo. Su máximo logro fue ganar su grupo regional en la Serie D en la temporada 99-2000. 6. Australia. Este es otro de los pocos países con formato de franquicia, sin descensos y una espectacularidad para el show que no termina de calar en este deporte. Con su cercanía y poca difusión de este deporte en Nueva Zelanda, es normal que tanto en masculino como en femenino hayan varios clubes interesados en participar, más teniendo en cuenta la necesidad de profesionalización de su vecino. Actualmente son el Wellington Phoenix y el Auckland FC, siendo este el último partícipe con su ingreso en 2024. 7. Ruanda. Los conflictos bélicos y la desigualdad estructural son una cosa lamentablemente común en África, que no solo afecta a la cotidianidad de las personas, sino también la funcionalidad de su cultura y deporte. El caso del Al Hilal y el Al Merrick, ambos de Omdurman en Sudán, son muestra patente de esto. Son los 2 equipos principales del país y hace varios años vienen divagando entre otros países para intentar normalizar su oficio. En la temporada pasada ambos disputaron la Liga de Mauritania, siendo el Al Hilal campeón desde el exilio, aunque oficialmente su título no contabilizará en su palmarés según la CAF y FIFA.
aunque en nuestros corazones esta hazaña seguirá grabada. Este año les toca en el pequeño país de Ruanda, que sabe bastante de persecuciones y guerras civiles. ¿Podrán coronarse nuevamente? 8. Suiza. Muy similar al caso italiano, ya que un pequeño país llamado Liechtenstein nutre su estructura con varios representantes: Balzers, USC Eschen-Mauren, Ragel, Schwan, Triesen y Triesenberg. Y el más famoso Vaduz, que hace 6 años descendió segunda y no pudo volver. Además, este equipo cuenta con 51 copas nacionales, único torneo de Liechtenstein, y que otorga una plaza continental, única posibilidad para este país de ir a Europa, ya que el mecanismo suizo no les permite disputar estas competencias en su nombre. Otro de los equipos de fuera en esta estructura es el alemán Busingen, que se encuentra en un enclave alemán, motivo geográfico por el que toma esta decisión. 9. Francia. En la misma línea de la anterior, Francia alberga al AS Mónaco, que si bien proviene de un principado y no un país como tal, lo agregaré a esta lista por su importancia histórica y entidad internacional. Es un equipo que logró 8 campeonatos franceses, 5 copas y 4 supercopas, y contó en sus filas con grandes jugadores como Thierry Henry, Radamel Falcao García, David Trezeguet o George Weah, entre otros. También es parte de esta estructura el UE Bosos de España, pero en ligas regionales de ascenso. 10. Serbia. En este país aún queda un representante de Kosovo en el ascenso. Hablamos del FK Mokra Gora, fundado en 1972 en la antigua Yugoslavia y que, a pesar de las constantes divisiones territoriales, se fue quedando en Serbia hasta el momento que disputa la cuarta división. Hasta hace poco también estaba el FK Trepka, con una larga historia de divisiones institucionales por motivos políticos entre serbios, albanos y kosovares, pero que dice representar a los serbios en Kosovo, mientras otras facciones se adjudican los logros pasados de la institución como propios. Esto es todo por hoy, espero que hayan conocido algún caso del que no tenían idea. Déjenme en los comentarios si creen que un equipo de su país podría disputar otra liga regional y cómo creen que le iría. Si quieren que hable de algún tema en particular o tienen algún aporte, no duden en dejarlo por escrito. Muchas gracias y nos vemos la próxima.